El día de hoy vamos a tocar dos temas que son muy importantes. Esto se cortó. Cerró, creo. A ver. No sé si se escucha. Que son dos temas muy importantes para la estrategia sanitaria de inmunizaciones. Ante todo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la estrategia sanitaria de inmunizaciones tenemos dos normas técnicas que nos rigen a nivel nacional, en todo el territorio nacional, ya sea para lo que es la parte privada como para la parte estatal, ya sea en clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios, todo a nivel nacional nos rige la norma técnica, la 141-2018, sobre que habla el esquema nacional de inmunizaciones, y la norma técnica de cadena de frío, que es la 136 del 2017, que hasta la actualidad no tenemos otras normas más que esas dos normas que nos están rigiendo a nivel de todo el territorio nacional. El esquema nacional de inmunizaciones tenemos también que trabajamos desde el que nace la persona hasta la adulta mayor. Es un esquema completo que tenemos 17 vacunas que nos cubren 26 enfermedades inmunoprevenibles. Las inmunoprevenibles son todas las vacunas que podemos prevenir enfermedades por vacunas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el esquema por etapas de vida, ¿no? Acá tenemos, como les digo, el esquema nacional de vacunación, que está aprobada con la resolución ministerial 719-2018, que es el esquema nacional de vacunaciones, la norma técnica la 141, ¿no? Y nosotros tenemos actualmente las vacunas desde que nace hasta el adulto mayor, que tenemos todas sus vacunas en nuestro esquema nacional de los niños hasta el adulto mayor. Cada etapa de vida o ciclo de vida tiene sus vacunas específicas para que sean inmunizados de acuerdo a su edad. En el recién nacido tenemos, acá vemos nuestro caminito de nuestra vida, de las etapas de vida, con las vacunas que tenemos que administrar, ¿no? En el recién nacido tenemos dos vacunas, que es la hepatitis y que es la BCG. Tenemos lo que es las vacunas también, de acuerdo a cada edad, los niños menores de 1 año, 2 años, al niño mayor de 5 años, a la madre gestante, al adulto, al adulto mayor, sus vacunas. Empecemos. Entonces, el esquema nacional del Perú, tenemos 17 tipos de vacunas que nos cubren 16 enfermedades. No tenemos los que nos cubren las enfermedades que son de la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, meningitis, la hepatitis, del cáncer, tenemos de otitis, la influenza, tenemos también que nos cubren también los gastrointestinales, ¿no? Tenemos para 27 enfermedades, nos cubre 26 enfermedades, nos cubre las 17 vacunas que tenemos de acuerdo a nuestro esquema nacional de inmunizaciones, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos que para el recién nacido tenemos dos tipos de vacunas que tenemos que colocarlos, que están dentro de su edad, que tiene que ser dentro de las 24 horas de nacido, ¿no? Que es lo ideal colocarlo al niño en esta etapa de vida. Tenemos que colocarle la BCG dentro de las 24 horas, es una vía intradérmica de 0.1 mililitro que se le coloca al niño, ¿no? Y también tenemos lo que es la hepatitis B. Dentro de las reacciones que puede tener postvacunales el recién nacido, el niño, el neonato, en el recién nacido el niño no se manifiesta más que con el llanto, con el dolor, el eritema. En la BCG hay que tener en cuenta que en la postvacunal se va a formar un nódulo, ¿no?, de induración en la zona en que le vamos a aplicar, y puede durar semanas. Esto se puede ulcerar. Tenemos que brindar un consejo a la madre, darle la orientación completa, mamá, sobre
cómo va a reaccionar esta vacuna, cómo se va a formar la pápula que va a poder tener y para que evitemos las infecciones postvacunales en el bebé, ¿no? Eso es muy importante, la consejería que le podamos dar a mamá para que evitemos las infecciones en la zona. La hepatitis B también es otra de las vacunas que se puede colocar, que se coloca en el recién nacido, ¿no? Que esta vacuna también, igual que la BCG, puede causar dolor, eritema, edema, ¿no? Malestar general, cefalea, fatiga, irritabilidad. El niño no, nosotros vamos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Es que este niño solamente va a tener que, va a presentar mucho llanto, ¿no? Porque es la única manifestación que tiene el niño en cuanto a las, en el momento de poder reaccionar. Estas son las dos únicas vacunas que se colocan en el recién nacido. Son dos vacunas que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes para el recién nacido en el momento de que el niño nace para que pueda estar protegido, ¿no? Contra la tuberculosis y que pueda tener algún problema también con lo que es la hepatitis B en el recién nacido. Asimismo, también tenemos en las vacunas que son para los niños menores de 1 año, que tenemos la pentavalente, que los niños lo reciben, su primera dosis lo reciben a los 2 meses de nacido. Una vez que el niño ya recibe sus vacunas en el nacimiento, de ahí luego continúa con su calendario de vacunación a los 2 meses de nacido. A los 2 meses de nacido el niño tiene varias vacunas que se le coloca. Una de ellas es la pentavalente, que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Es una vacuna que contiene, que tiene para 5 enfermedades, porque cubre al niño sobre las diferentes enfermedades, ¿no? Tenemos que puede, sus reacciones postvacunales, tenemos lo que es el enrojecimiento, el edema, el endurecimiento en el sitio de la vacuna, y también tenemos que tiene un llanto muy persistente, irritabilidad, fiebre en raras ocasiones, ¿no? También el niño a los 2 meses recibe lo que es la IPV, ¿no? La antipolio, pero actualmente ya se recibe desde el año 2014, 2014, donde se introdujo, donde hubo el cambio de la vacuna de oral a la inyectable, que recibe los niños 2 y 4 meses de edad, la IPV intramuscular, y también igual tiene un dolor en el sitio de la vacunación. No olvidemos que las temperaturas de las vacunas, todas las vacunas, tienen que estar en el momento del uso al paciente de 2 a 8 grados de temperatura, ¿no? Los niños, las temperaturas nosotros no podemos tenerla ni menor a ella ni mayor, porque nosotros podemos ocasionar lo que son los riesgos postvacunales que podamos tener, que podamos hacer un ESAVI leve o un ESAVI moderado en las vacunas. Por eso es muy importante la conservación de las temperaturas ideales en las inmunizaciones. La vacuna de la polio oral, que ya se coloca una sola dosis a los 6 meses, ¿no? Que son de 2 gotitas vía oral. Esta vacuna en muy raras ocasiones presentan algunas reacciones adversas. No, la vacuna antineumocócica, que se coloca al niño a los 2 a los 4 meses, también vía oral, vía intramuscular de 0.5 mililitros, igual que las otras vacunas, causan dolor, eritemas, sistemas de alza térmica, también irritabilidad y una reacción cutánea. Rotavirus, que es una de las vacunas que protege todo lo que es el sistema gastrointestinal, que se recibe a los 2 a los 4 meses de edad, ¿no? Y vía oral, que pueden presentar también una alza térmica, vómitos, irritabilidad y pérdida del apetito. La influenza, que se coloca a los 2 y a los 7 meses. Como nos damos cuenta, los niños en los 2 y los 4 meses reciben varias vacunas, que tenemos la penta,
¿no? La penta, la IPV, antineumocócica y la rotavirus. Son 3 vacunas que son inyectables y una vía oral. Nosotros no tengamos temor en colocarle las vacunas, 2 en una piernita y la otra en la otra pierna. Siempre tenemos que tener una distancia mínimo de 4 centímetros para colocarla de una a una la vacuna. Siempre es recomendable colocar la pentavalente sola en una de las piernas, no colocarle 2 vacunas con donde se coloca la penta. ¿Por qué? Porque esta es una de las vacunas que tiene mayor reacción y va a afectar que tú coloques 2 vacunas en una misma pierna, ¿no? El niño vamos a tener mayor sensibilidad, mayor irritabilidad, puede presentar más fiebres, ¿no? Entonces, no perdamos la oportunidad en el momento cuando llega el niño para colocarle sus vacunitas. No dejemos que hoy día le pongo una, mañana en una semana, señora, venga otra, la colocamos. No, porque perdemos oportunidades para la vacunación. La vacunación hay que ser oportuna, hay que tener que los niños lleguen a tiempo para que puedan ser vacunados y no tengamos ningún tipo de inconvenientes en el momento de su vacunación, ¿no? Es en cuanto a lo que son los niños. Raras veces también podemos ponerle la DT pediátrica, ¿no? Que es la IPV, que es la vacuna que se le pone en caso que haga el niño alguna reacción a la pentavalente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que si el niño hace alguna reacción a la pentavalente? Puede ser que el niño en este caso pueda presentar llantos persistentes, que no pueda soportar la vacuna, ¿no? O que pueda tener alguna reacción en el momento de la vacunación, ¿no? Entonces, para esos niños existe lo que es la DT pediátrica, que son casos muy excepcionales en la cual se le coloca este tipo de vacuna a los niños. Asimismo, tenemos el esquema de vacunación a los niños de 1 año, ¿no? Como hemos visto, la antineumocócica, que se coloca la tercera dosis a los 12 meses de 0.5 vía intramuscular, la varicela de 0.5 vía subcutánea, también que es una sola dosis que se le coloca de refuerzo al niño. La SPR, que son 2 dosis que se le coloca al niño mayor de 1 año, que es a los 12 meses y luego a los 18 meses vía subcutánea. Tanto estas vacunas como las anteriores hay que tener mucho en cuenta los efectos postvacunales que podamos presentar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que pueden presentar inmediatamente el dolor, los eritemas, la alza térmica, como hay otras que no. Por ejemplo, la varicela es una de las vacunas que nos va a doler en la zona, pero a partir del 5º día, nosotros van a presentar recién la irritabilidad o la alza térmica o una reacción cutánea, ¿no? Somnolencia o pérdida de apetito. Hay que tener en cuenta las reacciones que podamos presentar, que puedan presentar este tipo de vacuna en el momento de que se brinde el fortalecimiento a la madre sobre los conocimientos que nosotros podamos informar, ¿no? La SPR también es una de las vacunas que se colocan 2 dosis de vacunas en los niños de 12 a 18 años con vía subcutánea, ¿no? Esta vacuna también va a presentar una alza térmica, eczema, tos, una coriza, como si fuera una conjuntivitis, ¿no? Y también vamos a presentar también de repente algunos problemas de lo que es la fiebre alta, ¿no? Vamos a tener a partir del 7º día puede presentarse una parotiditis, puede ser que se le puede hinchar, podemos encontrar algunos puntitos en el cuerpo, ¿no? Como si fuera una varicela, un sarampión, así la podemos encontrar en el niño, que es normal en la reacción que pueda presentar el niño, ¿no? Luego tenemos la vacuna antimarílica, que es una de las vacunas que se coloca una dosis única a los 15 meses, ¿no? También igual, 0.5 vía subcutánea.
Estos tenemos también dolor, el eritema, endurecimiento sistemático de la cefalea, ¿no? El malestar. Rara vez se presenta la anafilaxia o las encefalopatías, encefalitis a los mayores de 60 años. Por eso esta vacuna también se coloca solamente una vez, ¿no? Hasta los pacientes que tengan 59 años de edad. La vacuna antipolio oral es una de las vacunas que se brinda un refuerzo, el primer refuerzo a los 18 meses de edad. Esta vacuna se coloca 2 gotitas vía oral, ¿no? También la temperatura es de 2 a 8, la vacuna es segura, no hay que tener temor, en ocasiones los eventos son muy adversos, en ocasiones, si el niño tiene un reflujo en la vacuna, en el momento que lo va a tomar, nosotros no tenemos que volver a darle la vacunita al niño, porque este niño absorbe rápidamente lo que es en cuanto a las vacunas. La vacuna contra la influenza pediátrica es una vacuna que cuando son menores de 3 años se coloca una vacuna de 0.25, ¿no? Con intramuscular, ¿no? Puede presentar dolor, eritema, endurecimiento. La vacuna de la DPT, que es una vacuna de difteria, pertussis y tétano, que se refuerza a los niños de 18 meses de edad, de 0.5 mililitros vía intramuscular, ¿no? Esta vacuna puede presentar un enrojecimiento, edema e endurecimiento en la zona de la vacunación, ¿no? El esquema del niño de 2, 3 y 4 años, tenemos otro tipo de esquema de vacunación. Para estos niños ya tenemos lo que es una dosis de refuerzo que tenemos que colocar al niño de 2 años contra la varicela subcutánea, y también tenemos una vacuna que es contra la influenza pediátrica, que a partir de los 2 años se colocan 2 dosis de 0.25 y mayores de 3 años se coloca 0.5 mililitros vía intramuscular, que es anualmente. Entonces, quedemos claro que en los niños, en cuanto a la influenza pediátrica, menores de 3 años se coloca 2 dosis de 0.25 mililitros y mayores de 3 años se coloca una vacuna de 0.5 mililitros intramuscular, ¿no? Igual que las otras vacunas, estas pueden presentar un dolor, un edema, endurecimiento y una alza térmica, incluso hasta malestar general y una mialgia, ¿no? La DPT, le ponemos su segundo refuerzo, que es a los 4 años de edad, de 0.5 mililitros vía intramuscular. Igual que todas las vacunas, estas todas tienen que estar con una temperatura de 2 a 8, ¿no? Y es posible su enrojecimiento, edema, endurecimiento en el sitio de la vacunación, fiebre, irritabilidad. La vacuna antipolio oral, que es una vacuna que también se brinda un refuerzo a los 4 años, que son 2 gotitas vía oral, ¿no? Acá tenemos el esquema nacional de vacunación, que es para los niños menores de 5 años. Juega un rol muy importante la enfermera en el momento de la vacunación, porque no solamente inyecta la vacuna, sino que todo esto tiene un proceso en el momento de la preparación hasta el momento en que se coloca al paciente. Otra de las cosas muy importantes que se debe tener en cuenta en el momento de la vacunación es brindar la consejería a la mamá en cuanto a las reacciones adversas de lo que pueda presentar la vacuna. Como vemos acá, tenemos que al niño del recién nacido se coloca 2 vacunas, que es la BCG y la hepatitis, dentro de las 24 horas de edad. Luego tenemos que a los 2 meses colocamos la polio, ¿no? La polio, la inactivación
activada, que es la polio, que es la IPV inyectable, rotavirus, pentavalente y neumococo. Estas 4 vacunas nosotros no debemos perder la oportunidad de colocarle al niño a los 2 a los 4 meses por temor a querer que son 3 vacunas inyectables, una oral. No va a presentar ninguna reacción mayor al niño que nosotros le pongamos las 3 vacunas, ¿no? Pero siempre es recomendable que la pentavalente lo coloquemos solo en una piernita y las otras 2 puede ser en la otra pierna con una distancia de 5 centímetros entre vacuna y vacuna, ¿no? Entonces a los 2 y a los 4 meses tenemos ese tipo de vacuna, ¿no? También tenemos que si el niño, ¿no? Luego tenemos que si presenta alguna reacción el niño en cuanto a la reacción de lo que es la pentavalente, ahí le colocamos la DT pediátrica al niño, ¿no? En caso que presentara alguna reacción el niño. A los 6 meses ya solamente le colocamos 2 tipos de vacuna, que es la polio oral, 2 gotitas, y la pentavalente, que sería su tercera dosis de vacuna, ¿no? Y la influenza, que se coloca a los 2, a los 6 y a los 7 meses de edad al niño, y a los 12 meses su tercer refuerzo, ¿no? En este caso, a los niños menores de 1 año se le coloca 2 dosis de la vacuna de 0.25 de la influenza. Luego tenemos que al año nosotros tenemos que reforzar al niño sobre la vacuna del neumococo, SPR, sarampión, papel y rubiola, y la varicela. Luego hasta ahí cumplimos con los que son los niños menores de 1 año, su vacunación de acuerdo a su edad. Y a los 15 meses, no olvidemos que esta es una de las vacunas que muchas veces ya las mamás dejan de ir a los consultorios de CRED para poder ser administradas esta vacuna, que es la vacuna antimarílica. ¿A quiénes se les coloca? A todos los niños menores, a todos los niños que ya cumplen sus 15 meses de edad. Siendo las prioridades los lugares de mayor calor, endémicos, ¿no? Para evitar lo que es la enfermedad de la fiebre amarilla, por ejemplo, Iquitos, Loreto, toda la parte de la selva, para poder colocar este tipo de vacunas, ¿no? También tenemos nosotros que esta vacuna lo tenemos dentro de nuestro calendario de vacunación que debemos cumplir y llegar a nuestras coberturas, ¿no? A los 18 meses tenemos lo que es la polio oral, la DPT y la SPR. Tengamos en cuenta que nosotros debemos llegar a unas coberturas mayores del 85% de los niños vacunados en nuestra zona, en nuestro territorio, para decir que están protegidas estos niños. A los 2 años tenemos que colocar a la influenza, 2, 3 y 4 años, la vacuna contra la influenza, que acá en estas edades se coloca la vacuna 0.5 mililitros ya a partir de los 3 años de edad, ¿no? Ese es nuestro esquema de vacunación que nosotros tenemos actualmente. El esquema en el adolescente, en esta etapa de vida, también tenemos vacunas que tienen que ser cubiertas por nuestro esquema nacional de inmunizaciones que nos encontramos en nuestro país, ¿no? De acuerdo a las edades, nosotros tenemos la que es una de las vacunas que tenemos para las niñas, ¿no? Que tenemos la vacuna contra el papiloma humano, que es la VPH, que se coloca a todas las niñas de 9 a 13 años de edad. Al primer contacto colocamos una dosis y luego la segunda dosis al 6º mes de la primera vacuna. Esta vacuna no va a cubrir sobre las enfermedades del cuello uterino y se le coloca 0.5 mililitros vía intramuscular. Las temperaturas son de 2 a 8 grados, ¿no? Y las posibles reacciones postvacunales tenemos el enrojecimiento,
en la zona de la inyección, alza térmica y la sensación de fatiga. La vacuna contra la influenza también hay que colocar a los niños, que es una sola dosis todos los años de 0.5 mililitros vía intramuscular, ¿no? La antimarílica, en caso que no haya recibido ninguna dosis, se le coloca una dosis. Y la DPT, que son 3 dosis de vacuna que se coloca al primer contacto con la institución de salud, luego a los 2 meses de la primera y la tercera a los 2 meses de la primera, ¿no? También esta vacuna es intramuscular, ¿no? Y la vacuna contra la hepatitis, que también es 0.5 vía intramuscular. La SPR que se coloca a los niños, la SR que se coloca a los niños de 12 a 17 años, ¿no? La SR, que también presentan la alza térmica, ¿no? Tos, coriza, conjuntivitis, fiebre, ¿no? Estos son los tipos de reacciones que pueden presentar en los adolescentes. Asimismo, también tenemos vacunas que son para la etapa de vida adulta, ¿no? El ciclo de vida que es actualmente para lo que es la vida adulta. Tenemos la vacuna que es de la influenza que se tiene que colocar todos los años, que es anualmente esta vacuna, la fiebre antimarílica, si no recibió ninguna dosis se le coloca, ¿no? Hasta los 59 años se puede colocar esa vacuna de la fiebre amarilla. Tenemos la vacuna contra la DT, que también se le coloca la primera al primer contacto, la segunda a los 2 meses de la primera y la tercera a los 6 meses de la primera, ¿no? Y la hepatitis, que es al primer contacto del mes con la primera dosis y la tercera a los 6 meses de la primera, ¿no? Estas vacunas son muy importantes para la persona adulta porque es en la edad más productiva y la que tenemos mayor contacto con diferentes tipos de objetos cuando tenemos lo que es en la DT, la difteria, el tétano, para los trabajadores de salud, para los trabajadores de diferentes áreas que tengan en contacto con lo que puedan ser con los metales y todo ello. Asimismo, la hepatitis B también es una de las vacunas que deben estar protegidos contra las enfermedades hepáticas, ya que muchas veces tenemos que estar en un otro lado y comemos por diferentes lugares, ¿no? Y tenemos que evitar las enfermedades hepáticas, ¿no? Y en el adulto mayor tenemos que también esta etapa de vida es muy importante en lo que tenemos para esta etapa de vida, que son 2 vacunas muy importantes que se tienen que vacunar anualmente, la vacuna contra la influenza y una dosis única de la neumocócica vía intramuscular. Tanto las vacunas de niños como adultos, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que estas temperaturas dentro de las vacunas siempre hay que tenerlo en un rango de temperatura de 2 a 8 grados. Al igual que otras vacunas, también tenemos lo que son las vacunas contra la neumococo, que es una de las vacunas que tenemos que tener en cuenta, que debe estar cubierto, que deben estar cubiertos para cubrir las necesidades de estos pacientes para evitar las enfermedades respiratorias. Asimismo, en este esquema de vacunación no hemos colocado lo que son las vacunas contra la COVID, porque la vacuna dentro de la COVID nosotros no lo tenemos dentro de nuestro calendario de vacunación. Pero hablaremos un poco sobre la vacuna de la COVID que tenemos actualmente. Nos tenemos en nuestro país que tenemos 3 tipos de vacunas que venimos aplicando según etapas de vida, ¿no? Tenemos la vacuna la Pfizer, la vacuna la Sinopharm y la vacuna
Moderna, ¿no? Que estamos utilizándolo para la tercera y la cuarta dosis actualmente, que es para la Moderna, ¿no? Y para los niños de 5 a 12 años que estamos colocando la vacuna contra la Pfizer. Nosotros hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que si bien tenemos un esquema de vacunación muy bueno para lo que es las inmunizaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de colocar nuestras vacunas, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver todo lo que es la capacitación al personal, la capacitación a todos los que trabajan dentro de la estrategia sanitaria de inmunizaciones para que entreguemos unas vacunas de calidad y de óptimas condiciones sin perder su estado inmunológico de la vacuna, para evitar también los ESAVIS que podamos tener. Hay que tener siempre también un buen manejo de la gestión y el manejo de los residuos sólidos, que muchas veces colocamos nada más de acuerdo a nuestras cajitas, pero nosotros tenemos que también gestionar eso para que tengamos los residuos sólidos sean generados durante el proceso de la vacunación, ¿no? Y que sean aplicados según las normas vigentes que se puedan tener y garantizar el cumplimiento de los dispositivos respecto a esto de lo que es el manejo de nuestros residuos sólidos, para evitar que tengamos algunas enfermedades ocupacionales que se puedan presentar, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta nuestros esquemas de vacunación de acuerdo a las etapas de vida, ¿no? También, asimismo, así como tenemos la etapa de vida, nosotros también tenemos una de las áreas donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis en el manejo para llegar a nuestras altas coberturas en lo que es en las gestantes. Las gestantes también tienen que recibir su esquema de vacunación, ¿no? Que tienen que tener su vacuna contra la influenza, ¿no? Contra la influenza, la hepatitis B, que son 3 dosis, a la primera, a las que tiene que recibir a las 20 semanas, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera al mes de la segunda. Es muy importante cubrir este tipo de vacunas para poder proteger tanto a la madre como al bebé, ¿no? Y la DT, que es al contacto del servicio de salud, que lo recibe hasta las 26 semanas. Si la paciente luego de las 26 semanas ya recibe una dosis en cada gestación que tenga la madre, recibe una que es la DPTA, ¿no? Que es la vacuna que se coloca entre los 27 a las 36 semanas, como mínimo 8 semanas después de la DT. Toda madre tiene que recibir la DPTA para la protección del niño. Asimismo, estas vacunas pueden presentar dolor, eritema, edemas, alzas térmicas, malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarreas, ¿no? Igual que en las otras etapas de vida, nosotros tenemos que asegurar la calidad de la vacuna que colocamos para evitar lo que podamos presentar en cuanto a los ESAVIS que se les pueda presentar, ya sea leve, moderado o severo, ¿no? Siempre hay que tener la vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, ¿no? Sabemos que este tipo de vacunas, todos tenemos que brindar vacunas de calidad, ¿no? Entonces, a los 13 años, a las niñas, solamente a las niñas le colocamos las vacunas de las VPH entre los 9 a los 13 años de edad. Las vacunas de 5 a 59 años colocamos la neumococo en caso que tengan una comorbilidad, ¿no? Si no, no lo colocamos. La SR hasta los 49 años de edad, ¿no? La fiebre amarilla hasta los 59 años, la influenza en el adulto, la hepatitis B,
la DT en todos los adultos a todas las personas a partir desde los 12 años hasta los 58, 59 años de edad, ¿no? Y a los adultos mayores, a los adultos mayores, a mayores de 60 se le coloca 2 tipos de vacuna. La influenza adulta, que es anual, y la neumococo como una dosis única que está aún escrita en el calendario de vacunación. Las gestantes que reciben la influenza, la hepatitis, la DPTA y la DT adulta, que recibe la DT hasta las 26 semanas de gestación. No, ese es en cuanto a lo que es las inmunizaciones. El esquema de vacunación también hay que tener en cuenta sobre el esquema de vacunación interrumpida, ¿no? Interrumpidos o inoportunos, que a veces los padres no llegan a su vacunación. En este caso hay que tener muy en cuenta el motivo por el cual no ha asistido o según nuestros seguimientos que hemos hecho, ¿no? Se considera que con el esquema sin considerar el tiempo transcurrido desde la última dosis. No es necesario reiniciar esto, hay que tener muy en cuenta que el calendario de vacunación, si no se ha colocado a un niño menor de 5 años o que le encontramos al niño ya mayor y no ha cumplido sus vacunas no se reinicia. Si yo encuentro 2 pentas que se le ha colocado al niño y le falta una tercera, yo no empiezo desde cero. Si le falta penta, le falta rota, le falta IPV, y las vacunas que le falta y yo tengo un niño que ya tiene 3 años, yo no reinicio las vacunas. Pero hay que tener en cuenta qué tipos de vacunas puedo continuar dándole y cuáles no. Por ejemplo, si yo encuentro un niño de 3 años de edad, no tiene penta, no tiene polio, no tiene rotavirus, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta que en estos casos yo tengo que priorizar, ponerle la penta, ponerle la IPV o la polio, pero yo no le pondría el rotavirus, porque bien sabemos que la vacuna del rotavirus es de 2 a 4 meses, con excepciones que incluso podemos dar al niño la vacuna, en este caso del rotavirus, hasta los 7 meses. Si es que el niño ha recibido hasta los 5 meses, nosotros le podemos dar que concluya a los 7 meses, según el esquema. Lo óptimo es que nosotros entreguemos dentro de las fechas indicadas al niño, ¿no? Pero nosotros sí podemos reiniciar la vacuna si que fueran en zonas rurales, zonas muy lejos. A los niños le podemos dar a los 5 meses y que concluya hasta los 7 meses su vacuna de rotavirus. Jamás se reinicia, no es necesario reiniciar el esquema de vacunación. Damos la continuidad de las vacunas, priorizando las vacunas que el niño debe estar protegido. Otra, para vacunar a una persona sana no se requiere de una indicación médica, no es necesario una indicación médica. Si nosotros vemos a un niño que está con la mamá y nosotros en el consultorio podemos observar que ese niño está sano, no es necesario que el niño pase por pediatra, que nos mande o que nos envíe una indicación para que nosotros lo podamos vacunar al niño. No necesita. Vacunación en comunidades indígenas y alejadas debe ser en poblaciones excluidas y dispersas, ¿no? La vacunación en comunidades siempre es más flexible. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros podemos ir a vacunar, le toca su vacuna aquí a 2 días, y si vemos que no se puede transcurrir, se queda de 2 a 3 días. Entonces, nosotros siempre hay que tener también una flexibilidad de acuerdo a los lugares donde vacunamos. Las estrategias de vacunación son varias las que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestras estrategias de vacunación. Las estrategias de vacunación hay que tener en cuenta porque son muy importantes
como son muy importantes para poder llegar a nuestras altas coberturas de vacunación, para poder estar cubriendo a nuestra población de las diferentes enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? En este caso tenemos que las estrategias tienen que ser permanentes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un gran desafío, todas las enfermeras, todas las licenciadas, ha sido un gran desafío el tener que trabajar con las vacunas contra la COVID, ¿no? Que se está cubriendo muy óptimos en todos los niveles, a todo nuestro territorio nacional sobre las vacunas, porque se está trabajando diferentes estrategias de vacunación. No hay que esperar solamente que el niño, la persona, la madre llegue solamente al lugar, ¿no? Las estrategias pueden ser permanentes, el objetivo siempre va a ser controlar que las enfermedades, no las enfermedades que son prevenibles por las vacunas, ¿no? Las tácticas de vacunación pueden ser varias, que pueden ser la vacunación institucional, canalizando casa por casa, brigadas, equipos móviles, puestos fijos, microconcentraciones, que siempre hay que tener esas tácticas, ¿no? También tenemos la intensiva, que esas son las que se hacen desde el nivel nacional, regional y local. ¿Para qué lo hacemos este tipo? Es para el incremento de las coberturas, donde acá tenemos nosotros que son, por ejemplo, la Semana de las Américas, el cierre de brechas que tenemos, que son puestos fijos, la microconcentración, que ya lo trabajamos en esto con brigadas móviles, el casa por casa, que es donde más efectiva es cerrar nuestras brechas de nuestras zonas, porque nosotros al trabajar la táctica de casa por casa, vacunamos a nuestra propia población, ¿no? En los centros de vacunación grandes van de todos los lugares, pero no nos asegura que vacunemos a toda nuestra comunidad, ¿no? La canalización, la vacunación institucional, las vacunas, ¿no? Que tenemos que tener, que son muy importantes para que todos estemos cubiertos y lleguemos a nuestras altas coberturas de vacunación, ¿no? El barrido de emergente, ¿no? Que es la vacunación también, que es estos barridos de emergente, que es cuando hay una interrupción, ¿no? De transmisión, eliminación y erradicación de alguna enfermedad. Si nosotros encontramos un caso de sarampión, por ejemplo, tenemos que hacer rápidamente este tipo de trabajo, el trabajo de casa por casa, ¿no? Trabajo de las microconcentraciones, las brigadas de equipos móviles, canalizar y la vacunación institucional, porque ahí tenemos que ver todo lo que es el cerco epidemiológico que podamos o lo que tenemos que trabajar para evitar que esta enfermedad se desplaye y pueda llegar a mayor gente, ¿no? Entonces hay que tener precisiones que para actualizar el esquema de vacunación. En ningún caso se reinician las vacunas, hay que tener muy en cuenta esto, respetar los intervalos mínimos que pueden ser de 15 a un mes, dependiendo de las edades que nosotros para que podamos perder, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que ya tiene 3 meses y o tiene 4 años y ya le queda un corto periodo para que cumpla 5 años, nosotros no vamos a esperar cada 2 meses, dependiendo del tipo de vacuna, podemos llegar en un caso hasta de un mes para la colocación de vacuna entre vacunas, ¿no? Respetar los intervalos mínimos, como se dice. La vacuna del rotavirus se debe colocar solo antes de los 8 meses de edad, ¿no? Como les decía, en caso de que sean zonas lejanas, no lo podemos, no es estrictamente que le vamos a colocar a las fechas de 2 a 4 de edad, si es que siempre que el niño haya empezado hasta los 5 meses su primera dosis del rotavirus, ¿no? La influenza en caso del primer año de vida son 2 dosis, los siguientes años ya sabemos que es anualmente la vacuna. La varicela hasta los 3 años de edad es una dosis, solamente una dosis única que se coloca, ¿no? Hay que tener
siempre algunas precisiones para lograr nuestras coberturas de vacunación en nuestro calendario de vacunación. Siempre hay que tener en cuenta las coordinaciones intersectoriales, que son muy importantes para identificar e involucrar a los actores aliados para el cumplimiento de nuestras metas. Hay que tener capacitaciones constantemente al personal de salud, ¿no? La asistencia técnica para el desarrollo y la ejecución de los planes de asesoría, asistencia técnica, supervisión que se tiene que dar en los centros de salud por las DIRESAS, GERESAS o las DIRIS conforme estén constituidas en cada región o en cada lugar de su institución que se encuentre, ¿no? El talento humano, siempre hay que garantizar un coordinador siempre de la ESRI, ¿no? De la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, que sea un profesional de enfermería de salud exclusivo. De enfermera es la responsable de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta también que los efectos secundarios, nosotros podemos tener diferentes efectos secundarios en la vacuna, todas las personas no reaccionan igual, ¿no? Hay que tener en cuenta en ello. Las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, puede tener efectos secundarios. Algunos, aunque en la mayoría de los niños que reciben las vacunas no presentan ningún efecto secundario. Siempre educar y advertir a los padres o al apoderado sobre las posibles reacciones adversas que pueda tener el niño, ¿no? Por ejemplo, el dolor, el enrojecimiento, el hinchazón en el lugar de la vacunación, fiebre. Hay que controlarlo en caso de que hubiera la fiebre, el sarpullido que pueda presentar en caso de la SR o la SPR, el dolor, la rigidez que puede ser pasajera, ¿no? Generalmente son leves, desaparecen. Solo a pocos días, la irritabilidad, la somnolencia, la falta de apetito, ¿no? Hay que tener en cuenta este tipo de efectos secundarios que nosotros tenemos que brindar la capacitación a los padres para que en el momento de que ocurra esto no tengan mayor preocupación o sepan cómo actuar en ese momento. No, rara vez en el calendario, rara vez son personas que reaccionen de diferentes maneras, por ejemplo, que puedan presentar fiebres muy altas o que puedan causar convulsiones. ¿No? El llanto sin parar durante 3 horas o más a la penta y a la DPT, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que este niño puede presentar alguna reacción a la pentavalente, ¿no? Entonces, para que a la próxima ya no se coloque la penta, sino podamos darle la DT pediátrica, ¿no? Las convulsiones, ¿no? Que son muy raras, ¿no? Que son sacudidas, espasmos musculares o tener una mirada perdida, que esto lo puede presentar la pentavalente, la DPT, la SPR, ¿no? Que pueden ser unas vacunas que pueden reaccionar, pero muy rara vez se presentan este tipo de casos, ¿no? Por eso es muy importante siempre preguntar, orientar y registrar nuestra actividad que se ha realizado para que nosotros tengamos siempre escrito en nuestra historia clínica. De nada vale de que tengamos todo, se trabaje todo durante todo el día, ¿no? Ya se coloca la vacuna, se orienta, todo y no registramos, ¿no? Por eso es muy importante tener que registrar en nuestra historia clínica todas las actividades que se realizan para, así que de evidencia de lo que se trabaja, ¿no? También actualmente, como en esto de la pandemia, nosotros hemos venido trabajando las enfermeras de diferentes maneras, que se ha venido trabajando a través de lo que es el trabajo de la telecomunicación, ¿no? De la telecomunicación, las citas por teléfono, ¿no? Para evitar que evitemos algunos contactos contactos con los pacientes para evitar que los pacientes presenten algún retraso en sus vacunas, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos que educar a las personas sobre
este tipo de vacunas que colocamos a los pacientes, ¿no? Eso es lo que les quería decir, que es muy importante que no tengamos ningún temor al momento de colocar las vacunas cuando son administradas, ¿no? No existe ninguna contraindicación para la administración simultánea de múltiples vacunas, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que no es necesario nosotros retrasar las vacunas, ¿no? En las personas de cualquier etapa de vida o cualquier grupo de edad, no altera la producción de los anticuerpos ni aumenta las reacciones postvacunales. Es que les decía, hay que tener muy importante que no va a aumentar las reacciones postvacunales. Si la aplicación comprende vacunas inyectadas, estas deben ser administradas en diferentes sitios anatómicos. Como les decía, que podemos ponerlo uno dependiendo de la edad de la persona en que la coloquemos. Si es un niño, si es un adulto o es a un neonato, de acuerdo a la edad del niño, nosotros tenemos que ver cómo colocar las vacunas, ¿no? ¿Cómo administrar inyección múltiples? Nosotros hay que tener en cuenta que sea necesario administrar 3 inyectables, uno al alcance de la vista. Las 2 primeras vacunas se aplican en un muslo con una separación mínima de 2.5, ¿no? Entre el sitio de la inyección y la tercera vacuna se aplica en el otro muslo. Por eso que les decía que es muy recomendable que la pentavalente la coloquemos solamente en una pierna y el resto de las vacunas lo coloquemos en lo que son las vacunas en otra piernita, porque la vacuna de la pentavalente es una de las vacunas que presenta mayor reacción, ¿no? Los intervalos del tiempo de la aplicación de las vacunas, como lo hemos dicho, son 2 a más antígenos vivos, ¿no? Que tenemos los antígenos vivos, los parenterales, que tenemos las vacunas, la SPR, la SR, la antimarílica, ¿no? Como mínimo un mes. En caso que no se pueda administrar simultáneamente, hay que esperar un mes, ¿no? La administración hay que considerar una separación mínima de 2.5, como se ha dicho, del sitio, de 5 y si no 2.5 como mínimo, ¿no? La frecuencia se administra 2 vacunas vivas para intervalos con un intervalo menor de un mes y la segunda vacuna administrada no se considera válida y debe replicarse a un mes después de la última dosis que se coloque. ¿No? Las dos o las más antígenos inactivadas, por ejemplo, en este caso la penta, la IPV, el neumococo, la influenza, la DT, hay que administrar cualquier intervalo de dosis simultáneamente. No es necesario esperar a colocar una u otra dosis, ¿no? Administrar considerando una separación de 2 a 3, de 2.5 entre situación de inyección, diferenciar la zona de la administración de las vacunas, especialmente pentavalente, que se aplicará en el muslo opuesto a la otra vacuna, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, tenemos también, asimismo, grandes desafíos, grandes retos que se nos ha presentado en estos 2 últimos años para poder vacunar, no solamente el calendario de vacunación que hemos tenido que suspender muchas veces familias que no han podido cumplir con su calendario de vacunación. Tenemos una alta deserción de los niños de 1 año, 2 años que no han completado su calendario de vacunación, que es muy importante tener que garantizar ahora las altas coberturas de vacunación, levantar las coberturas para que sean mayor del 95% por tipo de vacuna en cada región, en cada distrito, ¿no? Nosotros también hay que tener en cuenta que la aplicación de nuestra norma técnica tiene que estar siempre vigente hasta el momento, que tenemos que seguir trabajando hasta que nos actualicen las otras, que es de acuerdo a nuestro calendario regular, lo que es la norma técnica, la 141 del 2018, ¿no? Es la que se aplica a todo el territorio nacional, ¿no? El otro que tenemos es la directiva, ¿no? Del cumplimiento el cumplimiento directivo, que es la de los dispositivos médicos, que tenemos que tener en cuenta también, porque esto ve todo lo que son
nuestras jeringas, que vemos todos todo lo que es la parte operativa de las inmunizaciones, ¿no? Esto es en el contexto que es el COVID actualmente, la que tenemos que venimos trabajando con esta directiva sanitaria, la 093, que fue aprobada, ¿no? Esta directiva para las medidas de la operación de las vacunas contra la COVID, ¿no? Que son actualmente, nosotros tenemos 3 tipos de vacuna que venimos trabajando a nivel de nuestro territorio. De 3 tenemos la Pfizer adulto, la Pfizer niño, tenemos lo que es la Sinopharm y la S y la Moderna, ¿no? Que cuando vino estas vacunas fueron un gran desafío para nosotros poder trabajar. No tenemos también lo que es garantizar la carta de la calidad de la vigilancia epidemiológica y la implementación de los casos casos epidemiológicos, ¿no? Nunca hay que olvidar, no olvidar nunca que los beneficios de la vacunación son mayores que los riesgos. Por eso es importante tener que seguir vacunando a nuestra población para evitar que lleguemos a lo que es la vacunación a los niños y llegar a unas coberturas mayores de 95% para poder asegurar que nuestras comunidades, nuestra población está libre de algún tipo de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, si bien hemos visto lo que es el calendario de vacunación, nosotros también hay que tener en cuenta mucho las reacciones que puedan tener los pacientes a través de una vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuidos por las vacunas, que son los ESAVIs, ¿no? Siempre hay que notificar en caso que presenten algún ESAVI las personas por las vacunas. Siempre hay que llenar la ficha y hay que manifestarlo para que tengamos en cuenta qué hacer, ¿no? Y siempre hay que notificarlo al comité responsable de la farmacovigilancia de los establecimientos de salud para que ellos tengan en cuenta qué pasos a seguir, ¿no? Y lo tengan inventariado a todas las personas. Es siempre obligatorio que la enfermera o el personal que esté encargado informe las reacciones que puedan presentar tanto los niños como los adultos en cuanto a las vacunaciones, para así poder nosotros poder planificar y notificar también y tener en cuenta las reacciones que puedan presentar y para evitar unos ESAVIs severos, ¿no? Y así, una vez que tengamos esto, el área de farmacovigilancia va a seguir haciendo también su trabajo del seguimiento de estos tipos de pacientes que puedan tener, ¿no? Vamos a trabajar ahora lo que es la cadena de frío. La cadena de frío es uno de los pilares muy importantes en la estrategia sanitaria de inmunizaciones, ¿no? La cadena de frío tiene que ser, como se dice, que es uno de los grandes pilares para el trabajo de estos. Todo esto tiene un proceso para la vacunación, ¿no? La cadena de frío, como bien le dicen, la cadena de frío son pasos, son conjuntos de procedimientos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas desde su fabricación hasta la aplicación. No se debe romper por ningún lado lo que es la cadena de frío para evitar de que exista alguna reacción en cuanto a alguna ruptura de cadena de frío para las vacunas, ¿no? El incremento de los procedimientos y actividades en cualquier nivel de atención pone en riesgo la calidad de las vacunas que se aplica al personal, ¿no? La cadena de frío, como hemos dicho, son conjunto de procedimientos y actividades necesarias para garantizar que la potencia inmunológica de las vacunas. Nosotros tenemos que asegurar la cadena de frío desde el nivel, desde la fabricación hasta que llegue al usuario. Cada nivel de cadena de frío tienen diferentes tipos de responsabilidades que tienen que trabajar, que tenemos que tener en cuenta. Pero una de las que no se rompe por ningún lado y que es una gran responsabilidad desde la fabricación hasta que se aplique esta inyección es que no debe haber una ruptura de cadena de frío, ya sea menor de 0 o mayor de 8.
¿no? Siempre hay que tener unas temperaturas de +2 a +8, que son las temperaturas óptimas que nosotros debemos de tener, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Los niveles de la cadena de frío tenemos desde el nivel nacional hasta el nivel local, ¿no? Es igual, en el almacén nacional tenemos que en el almacén del sector donde se ingresan las vacunas, se almacenan todas las vacunas adquiridas para atender a la población con equipos frigoríficos especializados, precalificados para la conservación de las vacunas. ¿Quién está a nivel nacional? Es el Centro de Abastecimiento de Medicamentos y Drogas, que viene a ser CENARES. CENARES lo tenemos a nivel nacional, que es el responsable de la recepción de las vacunas para todo nuestro territorio nacional, ¿no? Luego tenemos a nivel regional, aquí se lleva a cabo las operaciones relacionadas con la recepción, el almacenamiento y distribución de las vacunas, jericas, otros insumos a otros de los establecimientos o servicios de vacunación que requiere el mismo procedimiento aplicando el almacén nacional. En todos los niveles de vacunas, ya sea en el nacional hasta el operativo, son diferentes complementos, equipos que puedan tener, pero los procesos de la descongelación, los procesos de la manipulación de las vacunas es la misma. Es la misma en todos los niveles, ¿no? En cuanto a lo que son las vacunas regulares, porque tengamos en cuenta que las vacunas COVID han tenido otro proceso de descongelamiento para que puedan ser administradas al usuario, ¿no? Entonces, en el nivel nacional se encarga lo que es CENARES, que recibe todas las vacunas de todo el territorio para ser distribuidas a las diferentes regiones según requerimientos, según meta anual que tenga que haber entregado la región, ¿no? Luego tenemos que a nivel regional ya son, como bien lo dice, a nivel de cada región, la región Lima, la región de la Libertad, Huaraz, Puno, Ayacucho, ya a nivel regional llegan sus vacunas, que CENARES hace su distribución para que luego el nivel regional haga la distribución a las redes de salud o a los establecimientos de salud, dependiendo a dónde llegue. Porque puede ser que el nivel regional tenga diferentes niveles de distribución de vacunas. Cada región tiene diferente tipo de distribución, que puede ser que en una región puedan haber 2 subalmacenes y esos subalmacenes reparten recién a las redes y las redes reparten a los centros de salud, dependiendo de sus intervenciones que ellos tengan, ¿no? En el nivel local, ya en el nivel local son los vacunatorios que se encuentran en las IPRES, en los establecimientos de salud, se realizan las acciones de vacunación, ¿no? Acá ya en lo que son, ya cuentan con equipos frigoríficos especializados, precalificados para la conservación de vacunas, que son las refrigeradoras Ashland, ya puedan ser eléctricas o puedan ser solares, de acuerdo al lugar donde se encuentren, ¿no? Pues tienen sistema de alarma eléctrico, ¿no? Y un grupo electrógeno. Como les digo, cada equipamiento es de cada nivel de intervención. Los grupos electrógenos no todos los centros de salud lo tienen, sino los maternos, ¿no? Es lo ideal, es que cada establecimiento de salud pueda tener, pero los maternos deben contar con sus grupos electrógenos. Si no, para eso está lo que es el trabajo del plan de contingencia. Los elementos de la cadena de frío, nosotros tenemos varios elementos que tenemos que tener en cuenta para lo que son la intervención en la cadena de frío. Si muy bien hemos dicho, es un proceso, son procedimientos, son pasos que se continúan para lo que es la cadena de frío, los elementos de la cadena de frío tenemos que tener el recurso humano. El recurso financiero, la infraestructura. Si nosotros no contamos con un recurso humano, no vamos a poder trabajar adecuadamente, ¿no? El recurso humano tiene que comprender al personal profesional, que viene a ser la enfermera, el personal técnico, debidamente capacitado, calificado, asignado, y a dedicación exclusiva con los
competencias necesarias para asegurar la operatividad del sistema de cadena de frío en todos los niveles del almacenamiento, manipulación, conservación de las vacunas. Acá se requiere un personal que esté capacitado en la cadena de frío, personal de enfermería que tenga todas las competencias necesarias para que puedan evitar las rupturas de cadena, para evitar que nosotros tengamos equipos inoperativos. Es muy importante que se tenga en cuenta que los equipos estén operativos, que tengamos sus autonomías frigoríficas de los equipos, cuántos equipos tenemos, cuál es el modelo, cuál es la marca, que tengamos en cuenta todo ello, ¿no? Y nosotros mismos también tener que capacitar al personal de salud de los establecimientos de salud, ¿no? Para que tengan en cuenta, en caso que hubiera un corte de fluido eléctrico, cómo va a actuar. Pero hay que tener en cuenta que el personal idóneo para el trabajo de las inmunizaciones, para la cadena de frío, tiene que ser una enfermera. Tenemos los técnicos, ¿sí? Que podemos capacitarlo perfectamente, personas muy capacitadas que tienen que estar también en nuestra mano para el manejo de una cadena de frío en caso que no existiera otra enfermera, tener que capacitar a un técnico, una técnica que conozca todos los procesos para evitar las rupturas de la cadena de frío. El recurso financiero es otra de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque este recurso nos va a garantizar la operatividad y las actividades vinculadas a la cadena de frío en gestión en esta parte del funcionamiento del responsable de la cadena de frío de todos los niveles. ¿Por qué el recurso financiero? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los equipos pueden tener algún inconveniente, pueden tener alguna falla y debemos tener el financiamiento para recuperar ese equipo en caso que no se encuentre con la superación de los años de vida útil, ¿no? Los años de vida útil de estos equipos, ¿no? Porque si lo tenemos así, nosotros lo podemos recuperar, este tipo de equipos, ¿no? La infraestructura también es muy importante porque los almacenes de las vacunas deben cumplir obligatoriamente las condiciones técnicas apropiadas tanto en el área física del sistema eléctrico para la instalación de los equipos de la cadena de frío. Así es. Para nosotros cumplir con la infraestructura tenemos que tener en cuenta disculpen, se bajó la batería. Un momentito. Continuamos con la exposición. En este momento se bajó la batería, disculpen.
Como les decía, la infraestructura es muy importante en el momento de contar con nuestro ambiente de la cadena de frío. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los procesos en cuanto a la cadena de frío tienen que estar alineados de acuerdo a nuestra norma técnica, la 136. Dentro de ello nos dice que tenemos que tener una infraestructura en cuanto a la aplicación de los enchufes, qué tipo de enchufes, qué altura, ¿no? Tenemos que tener los tomacorrientes a un mínimo 1,50 m de altura, ¿no? Los estabilizadores tienen que tener una repisa para que no estén en ningún movimiento, puedan tener el momento de que pueda pasar el de limpieza, pueda apagarlo, los enchufes en caso caiga una derrame de agua, ¿no? Para evitar los cortocircuitos. Entonces, es muy importante la infraestructura que deben contar también con sus aire acondicionados, ¿no? De acuerdo al nivel que se debe, de acuerdo al nivel que se debe de contar, ¿no? Al nivel regional, por ejemplo, que debemos contar con una infraestructura de acuerdo a las capacidades que debe tener una cámara frigorífica, que tenemos, por ejemplo, de 40 metros cúbicos, 13 refrigeradoras, 12 congeladoras, de acuerdo a lo que vamos a tener. En un establecimiento puede ser de 1,1 o puede ser de 1,4, de acuerdo a los niveles que tengamos. También tenemos las capacidades para tener nuestras refrigeradoras, nuestras congeladoras, ¿no? Entonces, es importante ver dónde lo vamos a tener, el tipo de ambiente que sea climatizado, que tenga una buena circulación de la temperatura, ¿no? Del ambiente, del aire, porque no todos los territorios de nuestro Perú son iguales. Por ejemplo, los que están en Puno, los que están en Iquitos, Tumbes, Piura, ¿no? Por ejemplo, la cadena de frío va a ser diferente en cuanto a las temperaturas. Supongamos, mientras que nosotros, por ejemplo, en Puno podamos tener un aire acondicionado más pequeño por las temperaturas que son más altas, que podamos congelar. En Iquitos puede ser que ellos no requieran en ese momento de un aire acondicionado, mientras que los de Tumbes, Piura requieran, ¿no? De una alta capacidad de aire acondicionados por el calor que presentan, ¿no? Para evitar el descongelamiento de nuestras vacunas. Los equipos que debemos tener, los equipos hay que tener en cuenta el número de equipos, ¿no? De las refrigeradoras que están en funcionamiento son de acuerdo a nuestra población que nosotros vamos a asignar, ¿no? Más del 25% del stock de la conservación mínima que debemos tener de las vacunas, ¿no? Los equipos, como les decía, en 1.1 como en el 1.4 no van a ser las mismas porque son de acuerdo a la asignación de nuestras metas de vacunas, ¿no? Los complementos hay que tener siempre en cuenta, los complementos, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que son equipos de complementos. En los equipos tenemos que son los equipos de cadena de frío, son las refrigeradoras y las congeladoras. Y en cuanto a los complementos de cadena de frío, que son nuestro apoyo, nuestro soporte, que debemos de contar con los termos portavacunas, las cajas transportadoras, los dataloyers, los termómetros, los paquetes fríos, ¿no? Es de acuerdo a nuestra capacidad. Nuestros complementos que no nos deben faltar definitivamente para el trabajo, ya sea nuestros termómetros, ya sea de alcohol o como nuestro dataloyer, que debemos tenerlo y debemos sacarlo tanto para el trabajo intramural como el extramural. Esto nos va a asegurar que nosotros estamos entregando vacunas de calidad, ¿no? Vacunas de calidad, vacunas que tengan todo el potencial inmunológico de la vacuna, para que así nosotros podamos presentar unas vacunas seguras y de calidad. En los equipos y los complementos tenemos diferentes tipos de termos que también nosotros tenemos que tener en cuenta, qué tipo de complementos estamos teniendo. Por ejemplo, tenemos acá los termos y las cajas transportadoras, tenemos las Josti, la RCBW, que tenemos las cajas transportadoras, tenemos los KST. Cada uno de ellos tiene también, de acuerdo a cada modelo, tienen la capacidad para guardar lo que son los paquetes fríos. Puede ser que en un termo puedan
tener 4, como otras que puedan tener 6, otra 8, ¿no? De acuerdo a los termos que podamos usar, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta las autonomías frigoríficas, las autonomías de cada termo, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Que tenemos que la KST, como la Justin, nos dura 72 horas cerradas, ¿no? Pero con apertura 36 horas, 3 días. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta qué tanto es lo que nos dice. ¿Y cómo lo podemos ver? Es de acuerdo a la responsable regional de cadena de frío que pueda realizar su autonomía frigorífica, su autonomía de sus complementos de cadena de frío para asegurar. Porque si nosotros dice 36 horas de apertura, muchas veces nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque no hacemos una buena preparación del termo y cuando nos vamos, trabajamos 12 horas, regresamos y hicimos ruptura de cadena de frío. Entonces, hay que tener en cuenta, si tenemos una buena preparación de un termo, y dependiendo de la zona, nos puede durar estas horas de la cadena de frío de nuestros termos, ¿no? Porque como bien sabemos, nosotros tenemos que el termo no solamente enfría por un momento, sino va a enfriar primero toda la parte interna del termo, y eso es lo que nos va a tener que durar el termo de acuerdo al enfriamiento, a las temperaturas que tenga, ¿no? Estos son los equipos y complementos de acuerdo a los niveles, como les decía, a nivel nacional y a nivel regional tenemos lo que son las cámaras frigoríficas que tenemos acá, ¿no? Con un sistema de alarma, un sistema de alarma ya sea sonoro que tenemos o visual, y también tenemos un visor de las temperaturas, de cuánto va fluyendo las temperaturas de estos cámaras frigoríficas, ¿no? Que acá nosotros podemos almacenar hasta vacunas para 6 meses, ¿no? Que debemos tener. También dentro del nivel nacional y nivel regional también cuentan con refrigeradoras, ¿no? Y congeladoras. Estas son las refrigeradoras Light tipo que son exclusivamente para vacunas. Eso hay que tener en cuenta, que son exclusivamente para vacunas. No podemos guardar ningún tipo de otro insumo que no sea vacunas. Y en cuanto a este tipo de equipos, tenemos los equipos que pueden ser eléctricos como pueden ser solares, ¿no? Acá tenemos las solares que tienen sus placas que se colocan dentro de la refrigeradora y que tienen sus paneles hacia el sol que va recargando lo que son las refrigeradoras, ¿no? Aprovechamos esto en diferentes zonas, como se tiene eso en Iquitos, también tenemos en Piura, Tumbes, ¿no? De acuerdo a las regiones que puedan usar este tipo de equipos. Dentro de los complementos, como ya hemos dicho, tenemos diferentes tipos, diferentes marcas de los termoportavacunas que son exclusivamente para vacunas. Uno de los complementos también que es indispensable es nuestro paquete frío. Nuestro paquete frío es de acuerdo al tipo, al modelo de complemento de termo que usemos para el uso. Y nuestra caja transportadoras, que son muy importantes, como dice, para transportar nuestras vacunas de un lugar a otro, o en caso que nosotros tengamos la emergencia por corte de fluido eléctrico o por algún otro motivo, realizar nuestro plan de contingencia, ¿no? Nuestro termoportavacunas nos dura de 3 a 4 días, incluso hasta 15 días, de acuerdo del uso, de acuerdo a la tipo de caja transportadora que podemos tener para lo que es para el plan de contingencia, ¿no? Otro de los que tenemos actualmente y ya tenemos trabajando desde el año 2014, venimos trabajando con todo lo que es el sistema
el sistema del control de la calidad a través de lo que es la lectura de los data lawyer, ¿no? La lectura de los data lawyer, que viene a ser, el data lawyer viene a ser un dispositivo electrónico de la cual registra todos los datos de la temperatura para ver qué tipo de vacunas, qué calidad de vacunas le estamos dando, ¿no? Esto registra lo mínimo, registra cuánto ha sido lo mínimo, lo máximo, si ha habido ruptura, no ha habido ruptura, cuántos termos se ha preparado. Todo nos informa el data lawyer. Actualmente también con la nueva adquisición que se ha tenido con el MINSA de los equipos, también han venido unos data lawyer amarillos que son para lo que son las bedfrops, ¿no? Para los complementos bedfrops, que es un data lawyer que solamente se tiene en la refrigeradora, no se saca lo que es a los termos. Es un data lawyer que mide el control igualmente de la temperatura, pero va guardando en un PDF todas las temperaturas. Cuando ya está lleno, va eliminando del más antiguo al actual, ¿no? Entonces, ese tipo de data lawyer nos va guardando, nos almacena hasta 6 meses de información, ¿no? También tenemos lo que son los termómetros también, que tenemos los digitales y los de alcohol, ¿no? Para el control de nuestras temperaturas. Pero lo más importante es que todos contemos con lo que son los data lawyer para poder tener una manipulación y un control de nuestras temperaturas más exactas para poder siempre presentar unas vacunas con alta calidad inmunológica a nuestro paciente. Como les decía, los complementos y los equipos de cadena de frío son de acuerdo a los niveles, ¿no? El nivel nacional debe contar con cámaras frigoríficas, congeladoras, refrigeradoras, con un grupo electrógeno, paletas, ¿no? Estabilizadores. Tienen que estar completo para que ellos son los que reparten a todo nuestro territorio nacional. El regional, ¿no? Puede ser que unos puedan presentar su cámara frigorífica para paquetes, como no. Por ejemplo, en las regiones no es necesario contar con cámaras frigoríficas de paquetes fríos porque no tenemos la misma capacidad de distribución que el nivel nacional, ¿no? Para distribuir. Pero sí tenemos que contar con congeladoras. Con congeladoras, ¿no? Sí se debe contar. El nivel regional sí o sí debe contar con su cámara frigorífica porque es la que va a repartir a toda su región, ¿no? Paquetes fríos no, pero sí podemos contar con la congeladoras, como se dice, para que sean nuestros paquetes fríos, contar también con refrigeradoras, en caso que no nos alcance el almacenamiento, ¿no? Las cajas transportadoras, los data lawyer, las cortinas de aire, los estabilizadores. A nivel de la red, ¿no? A veces no cuenta con vehículos de distribución de acuerdo al nivel de las redes, porque hay muchas veces que las redes de salud lo reparte incluso la misma región, lo reparte a todos los establecimientos de salud. Puede ser que en algunas regiones existen los subalmacenes y es la que distribuye la región a las redes de salud, y las redes de salud es la que se encarga de hacer la distribución de las vacunas a las microredes y las microredes a los locales, ¿no? Es de acuerdo a su flujo de intervención que tenga cada región, ¿no? Pero siempre tienen que contar con su equipamiento, cada nivel tiene que tener su equipamiento de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. ¿No? Acá a nivel nacional, como les decía, ¿no? Las cajas, las traspaletas, los kits, las herramientas que deben tener de acuerdo a cada nivel. El uso del data lawyer. El uso del data lawyer es uno de los más temibles en lo que es para la enfermería o para la cadena de frío. Como les decía, no es más que un dispositivo electrónico para las precisiones del registro de datos de la temperatura en tiempo real, ¿no? El data lawyer nos va a registrar
el uso obligatorio en todos los niveles de intervención, ¿no? El data lawyer incluso también tenemos que usarlo en el transporte, en el transporte de almacenaje de la manipulación que vamos a utilizar, registrar y evaluar las rupturas de cadena de frío, ¿no? Y el uso tiene que ser intra y extramural, ¿no? Por eso es importante. Como vemos acá tenemos dos tipos, tenemos un amarillo y tenemos el blanco, que es el Tinitac, que lo usamos en los termos. Los amarillos mayormente los usamos para el momento del transporte, ¿no? Esto ya está quedando obsoleto porque ya no se está usando lo que es el amarillo, algunas regiones, algunas redes aún cuentan con eso, pero lo que usamos actualmente ya están viniendo más actualizados, ¿no? Como tenemos el Tinitac, y tenemos también los últimos que son unos amarillos que solamente estamos utilizando en las refrigeradoras, como les decía, que es con un PDF que va guardando mayor tipo de información. Incluso esto ya no lo podemos bajar esa información porque se queda grabada y él solito va almacenando y va eliminando el más antiguo, ¿no? Si viniera una auditoría y quisiera evaluar y conoce de lo que es el data lawyer, y por más que nosotros quedamos no ser honestos de decir, no, mi data lawyer, el Tinitac está bien, no hay ruptura de cadena de frío, la responsable, qué bonita, ya me lo cortó, ya no tengo ruptura de cadena de frío, pero el que conoce se va y coge el data lawyer amarillo y baja la información correcta que tiene almacenada más de cuánto tiempo, ¿no? Como les digo, va cerrando del más antiguo, va eliminando, ¿no? Y almacena más cantidad, mientras que el Tinitac almacena 3 meses, el otro almacena 6 meses. No hay que tener temor en el uso de las intervenciones en cuanto al data lawyer. El data lawyer, cuanto más lo usemos, mejor sabremos la calidad de vacuna que brindamos, ¿no? Por más que le tengamos un temor, que no, que la ruptura lo cuidan más que al oro, nosotros no lo cuidemos más al data lawyer, sino cuidemos a nuestras vacunas. Que cuanto más usemos al data lawyer y mejor lo utilicemos, sabremos que estamos dando unas vacunas óptimas con un alto porcentaje de sistema de inmunidad para los pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello para el uso, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta de todo, desde la fabricación hasta que llegue al paciente, las vacunas, ¿no? Hay que tener siempre su termoestabilidad, ¿no? De las vacunas, y siempre hay que realizar un monitoreo de cómo vamos trabajando nuestro tipo de vacuna, ¿no? Hay que siempre ver la trazabilidad, la termoestabilidad y el monitoreo. Nosotros sabemos que nuestro territorio nacional es muy asfaltado, diferentes zonas que venimos trabajando, pero siempre lideradas por las enfermeras, por los enfermeros, que vienen vacunando y dando las altas coberturas de las vacunas, ¿no? De lo que son ahorita, lo que son las vacunas contra la COVID, que se ha trabajado durante todo este tiempo. Y estamos llegando, estamos coberturando, pero no olvidemos que tenemos que venir trabajando también lo que hemos dejado pendientes, el trabajo de la vacunación del esquema regular. Nosotros tenemos varias puertas de entradas, de ingreso a nuestro país con las enfermedades que pueden venir, ¿no? Que por ejemplo ya tenemos cerca el sarampión, tenemos en nuestros países, entonces tenemos nuestros puertos, tenemos toda la parte marítima también, por donde pueden entrar estos tipos de enfermedades. Siempre hay que cubrir nuestras fronteras y llegar a unas coberturas mayores del 95% para evitar nuestras enfermedades, evitar las pandemias que puedan ingresar, ¿no? En el data lawyer, como les decía, nosotros acabamos a ver también las temperaturas mínimas, ¿no? La desviación de las temperaturas, el tiempo expuesto, la trazabilidad de la temperatura, ¿no?
Por ejemplo, el data lawyer acá nos va a decir si ha sido cuánto hemos tenido de temperatura mínima y cuánto de máxima. Puede ser que me diga 1 y máxima 7, ¿no? Dónde ha sido la ruptura de cadena de frío, si ha sido en una caja transportadora, si ha sido en un termo o ha sido en una refrigeradora. Este dispositivo nos va a dar una exactitud máxima de lo que nosotros requeremos para el trabajo de este tipo de vacunas, ¿no? De nuestra cadena de frío para evitar las rupturas de cadena de frío. No hay que olvidarnos que la cadena de frío es muy importante para evitar las enfermedades, para evitar las reacciones adversas que puedan tener. Las reacciones adversas en cuanto a las vacunas no es más que las reacciones adversas son por las altas temperaturas o por las bajas temperaturas que podamos tener. Por los ESAVIS ocurren por el mal manejo de la cadena de frío. Las temperaturas, una preparación de un termo hay que tener siempre en cuenta que tiene procesos. Los procesos de la preparación de un termo hay que tener mucho en cuenta. No es sacarlo directamente de la refrigeradora y colocarlo en los termos y déjalo ahí hasta que llegue a la temperatura. No, tiene un proceso de descongelamiento de nuestros paquetes fríos que tienen que exudar hasta que haya un ruido, hay un movimiento de nuestro paquete frío para poder colocarlo. Hay que secarlo y luego hay que colocarlo en nuestro termo y taparlo y colocar nuestro termómetro de alcohol para esperar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos una buena preparación del termo, nos va a durar más tiempo. Para que nosotros podamos atender correctamente, hay que tener un proceso. No llegamos a las 8 de la mañana y ahí mismo preparamos el termo, apúrate que hay una cola que tenemos que atender, sacarlo. No. A veces se llega a supervisar y ¿qué encontramos? Que incluso ya lo ven a la supervisión corriendo, ¿qué hacen? Preparan un termo, lo ponen en unos paquetes y si no sacan corriendo unas vacunas directo de la refrigeradora a vacunarlo al paciente. ¿Eso sería correcto? No, no es correcto porque las temperaturas tienen que tener, la preparación de un termo tiene un proceso para la preparación exclusiva del termo. Te puede demorar entre 25 a 30 minutos una preparación de termo. Depende dónde te encuentres. Si tú te encuentras en Puno, Cusco, Huancavelica, que son fríos, y el otro se encuentra en Iquitos, se encuentra en Tumbes, Piura, las temperaturas son muy altas. Entonces, si yo quiero que se descongele, pues ¿dónde va a demorar más? En las partes que son más frías y en la otra te va a demorar, si yo digo 25, pues allá me puede demorar 10 minutos o 5 minutos en el descongelamiento. Entonces tenemos que tener en cuenta todo ello para el momento de hacer. También hay que tener en cuenta que los termos se limpian. Los termos se limpian, se voltean, hay que tener el mantenimiento de las refrigeradores, de los complementos de cadena de frío, hay que tenerlos aseados. ¿Por qué? Porque cuando se viene de la parte del campo, la parte que se haya tenido, han exudado lo que son las vacunas, se ha acumulado de agua. Entonces nosotros si lo guardamos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que se va a acumular de hongos. Y eso, una vez que nosotros podamos usarlo así y tengamos una vacuna abierta, corremos el riesgo que pueda entrar una salmonela por la vacuna y podamos infectar a la persona. Entonces, es muy importante tener un mantenimiento, tener que lavarlo, tener que tenerlo limpios nuestros equipos para tener mayor duración de nuestros complementos de cadena de frío, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta. Lo otro que es importante también en colocar en la cadena de frío, en nuestras refrigeradoras, nosotros tenemos que usar nuestros paquetes fríos que tengan mínimo 3 días de congelación.
¿Por qué? Porque estos paquetes nos van a durar más que la que tiene 2 días o 1 día de congelación. En nuestra norma técnica nos dice que nosotros tenemos que usar las más antiguas para poder utilizar. Otro de lo que también tenemos que tener en cuenta en el momento de utilizar nuestros paquetes fríos. Tenemos el personal técnico que nos tiene que apoyar en esto. Por eso es importante que se capacite a un personal técnico para que haga el mantenimiento de los complementos de la cadena de frío, en el lavado y en el cambio de agua de nuestros paquetes fríos. No es que yo tenga mi paquete frío y lo duro 3 años con la misma agua, 5 años, 2 años, 1 año con esa misma agua. No, hay momentos que eso se lo tienen que cambiar cada 2 meses como mínimo, cambiar esa agua. ¿Para qué? Para que haya cambio de esa agua que nosotros lo usamos constantemente. Hay que cambiar esa agua. Hay que también colocar, rotular nuestra información que nosotros podamos tener, marcar nuestros paquetes fríos, cuáles son los que están congelando con mayor antigüedad a los que tienen menor tiempo de congelación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto en la cadena de frío para evitar algún problema en cuanto a lo que es la cadena de frío, ¿no? Como bien sabemos, también ha sido uno de los grandes desafíos nosotros tener que trabajar lo que es en cuanto a las vacunas COVID, ¿no? Las vacunas contra las COVID ha sido uno de los grandes desafíos de que hemos tenido que trabajar porque nosotros en nuestro país, como bien hemos saben, no hemos tenido ultracongeladoras para el manejo de las inmunizaciones. Y la vacuna Pfizer ha sido una de las vacunas que hemos tenido que tener congeladas a menos 60, menos 80 para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, esto ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido, que se ha venido trabajando, que ya ahora actualmente, ya tanto en Ares como a nivel regional, se ha trabajado este tipo de vacunas congeladas, pero siempre ya a las IPRES, a los centros de salud, siempre ha llegado en sus temperaturas que han sido ya de 2 a 8 grados, ¿no? Siempre estas vacunas, sin abrir, hay que conservarlas siempre de menos 80, menos 60, pueden durar hasta 6 meses congeladas. Este tipo de vacunas, la Pfizer, ¿no? Te puede durar de 6 meses con paquetes en una ultracongeladora o con un hielo seco, ¿no? Una vez ya retirada de la congeladora, lo podemos poner de 2 a 8 grados, esto ya dura 30 días. 30 días en una refrigeradora para poder utilizarla y poder distribuirla, ¿no? Y una vez ya distribuida, en los establecimientos de 2 a 8 ya dura 21 días, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las vacunas COVID, que en la Pfizer ha sido una de las vacunas que siempre tenemos que conservar esas temperaturas, mientras que en las otras vacunas, ya como la Sinopharm, ya que es una vacuna que se conserva de 2 a 8 grados, ¿no? Son vacunas que actualmente ya se vienen manejando de esa manera para lo que es el trabajo de las inmunizaciones. En el trabajo también, en cuanto a lo que es la cadena de frío, nosotros tenemos que realizar, y no hay que tener en cuenta que tenemos que realizar las autonomías de nuestros equipos. ¿Por qué es importante realizar las autonomías de los equipos? ¿Cómo se realiza la autonomía de los equipos? Las autonomías de los equipos es un procedimiento que se realiza anualmente, ¿no? O como puede ser que se haga 2 veces al año, puede ser para invierno y puede ser para verano, porque las temperaturas cambian. Las autonomías de los equipos, igual que también muchas veces en los complementos, se debe realizar porque en caso que hubiera un corte de fluido eléctrico o una emergencia,
vamos a tener que hacer nuestro plan de contingencia. Y si yo sé que mi refrigeradora me dura 6 horas, 8 horas, 2 horas o 72 horas, como hay algunos, o 120 horas, yo voy a estar tranquila para poder manejar mi plan de contingencia, ¿no? En la cadena de frío, entonces, si yo hago mi autonomía frigorífica, yo lo voy a, me va a durar y yo sé que puedo irme de paseo y sé que no le va a pasar nada a mis vacunas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que eso es muy importante realizarlo para nuestro plan de contingencia que debemos tener. La autonomía se realiza cuando nuestros equipos, nosotros lo tenemos que tener enchufados, ¿no? Realizamos nuestro plan de contingencia, sacamos todas nuestras vacunas de nuestra refrigeradora, armamos nuestro plan de contingencia, colocamos nuestro data lawyer en nuestra refrigeradora que se va a hacer la autonomía, y luego que colocamos el data lawyer, desenchufamos. Desenchufamos y colocamos un letrero que diga no abrir, porque no se puede aperturar ese equipo hasta que haya la ruptura de cadena de frío. Se coloca la hora, la fecha que estás haciendo tu autonomía frigorífica y lo dejas ahí cerrado. Informas a todos que nadie puede abrir este equipo y lo cierras. Cuando tú ya veas en el visor de la refrigeradora que aumenta las temperaturas hasta que haya una ruptura de cadena de frío de 8, 8.5, 9, una vez visto en el visor, armas tu termo portavacunas, normal como si fueras a tener tus vacunas, sacas el data lawyer de la refrigeradora y lo llevas a que realicen la lectura del data lawyer. Ahí la enfermera, la responsable de la cadena de frío, te va a pedir tus datos de tu refrigeradora. Hay que tener en cuenta que nosotros debemos conocer muy bien al equipo con que trabajamos. La marca, el modelo, la capacidad, tu código patrimonial y tu número de serie. Llega y te dice, a ver, dime, tu refrigerador, marca, tipo, modelo, capacidad. Entonces tú vas dictando todo eso y te va a decir, ¿cuándo has hecho tu autonomía? El día 1 de julio a las 8 de la mañana. Perfecto. ¿Cuándo tú has visto que ha roto? Hoy día. 3 a las 5 de la tarde, tal. Entonces, cuando ella te dice esa información, pero el data lawyer te va a decir otra, o de repente coincide con lo que te diga la enfermera. Entonces, una vez que hace la lectura, la enfermera te va a ver tu gráfico, tu gráfico, en qué momento ha hecho la lectura, todo, y te va a informar. Te va a decir la refrigeradora número tal, se realizó con código tal, con capacidad tal, realizó la autonomía de tal hora a tal hora, dura 36 horas. Pero tus 36 horas tú tienes que tener que actuar 3 horas antes, ¿no? Para que puedas hacer tu autonomía. O sea, ya no sería 36, sino tú tienes que tomar todas tus precauciones a las 33 horas. Eso es lo que se hace la autonomía frigorífica de un equipo. Un complemento, ya sea de un termo o ya sea de una caja térmica, de una caja transportadora, tiene el mismo proceso. Pero acá no lo vas a desenchufar porque no tiene enchufe, no tiene nada. ¿Qué haces? Preparas tu termo, lo preparas tu termo normal, colocas tu data lawyer, lo cierras, no aperturar, y lo dejas cerrado hasta que tú creas conveniente, 1 día, 2 días, 3 días, lo puedes dejar, y de ahí, o si tienes un termómetro digital, lo colocas también, lo pones encima de tu termo y ves cuánto ha hecho tu ruptura de cadena de frío. Igualito el mismo procedimiento lo llevas, te lo van a hacer y tú vas a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta que en caso que te olvides de cambiar los paquetes fríos, pero cuando tú haces un plan de contingencia, tienes que tener tu registro de temperatura para que vayas registrando diariamente
cómo va tu temperatura, porque vas a poner un termómetro de alcohol, o ya sea un Datalogue, o ya sea un termómetro digital. Siempre tienes que ponerle algo visible para que tú vayas controlando. Vas controlando las temperaturas y vas graficando, ¿no? Igualmente lo haces lo mismo y vas a saber, los paquetes fríos tienes que cambiarlo cada 3 días, cada 2 días, de acuerdo a tus paquetes y a la cantidad de tus vacunas que tú tengas en una caja transportadora. Eso hay que tener siempre en cuenta de las vacunas, ¿no? Los equipos y los complementos que tienes que tener en cuenta de esa manera. Otra de lo que sí hay que tener en cuenta es que en cuanto a la refrigeradora, tenemos que tener marcada los paquetes fríos, hay que tenerlo marcado por los días que nosotros marcamos para poder tener para evitar de que haya algún descongelamiento o algún inconveniente al momento de la descongelación, ¿no? Otro, hay que tener la capacitación, hay que capacitar al personal del establecimiento de salud, ya sea desde el personal de seguridad hasta el jefe, sobre la capacitación sobre el plan de contingencia. El plan de contingencia no es más que un mecanismo en caso que ocurra una emergencia. ¿Cómo se va a actuar? ¿A quién van a llamar primero? ¿Quién es la persona que va a tener que acudir en caso de una emergencia? Si nosotros tenemos en cuenta muy bien lo que tenemos que tener en cuenta, nuestro inventario de cadena de frío, tenemos bien realizada nuestra autonomía, un buen plan de contingencia, no vamos a tener ruptura de cadena de frío. Recordemos que si hubiera una ruptura de cadena de frío, recordemos que las vacunas son auditarias y existe un proceso por las pérdidas de vacunas, ¿no? Por eso es importante. Si bien es cierto, las vacunas tienen un límite de temperatura para que puedan volver usadas, pero ya no va a llegar con la misma potencia inmunológica que se pueda tener. Si yo hago una ruptura de cadena de frío de algunas vacunas, puede ser que no supere el tiempo para desecharle y lo voy a poder usar dentro de mis 24 horas, pero su potencia inmunológica ya no es la misma. Y no queremos chocarnos con que nos pueda tocar un tipo de vacuna de que nosotros no hayamos conservado bien. Por eso es importante capacitar al personal desde seguridad hasta el director para que sepan cómo actuar. Hay que hacer una capacitación y en portería o en seguridad dejar el registro de la agenda de quién es el personal que hay que llamar en caso de emergencia, que en este caso es la responsable de inmunizaciones o puede ser la responsable de la cadena de frío o el personal capacitado, ¿no? Para evitar. Y ahí, en caso de que nosotros tengamos que tener eso, hay que tener bien pegado, si ya le hicieron la autonomía a los equipos, colocar pegado ahí. En caso de corte de fluido eléctrico, no se abre la refrigeradora, no se abre. Ahí se coloca eso bien grande y la autonomía, el tiempo de autonomía de esa refrigeradora. Mientras eso, ya la enfermera sabe cómo va a actuar, cómo va a venir, cuánto tiempo le puede durar. Mientras eso, ya la enfermera está llegando y está viniendo a actuar cómo va a trabajar, ¿no? Por eso es muy importante no romper la cadena de frío por ningún lugar, desde el nivel nacional hasta el área operativa. Tengamos en cuenta que los ESAVIS siempre ocurren por un mal manejo de la cadena de frío. Por más que se diga de que no, es por un mal manejo de eso. Un mal manejo, los ESAVIS son por un mal manejo de la cadena de frío. Con excepciones de algunas reacciones adversas a las vacunas con los niños.
Por eso es muy importante la asepsia que le hagamos al paciente, la zona correcta que le coloquemos al paciente y la información, la educación que le brindemos al paciente para que no tenga ningún tipo de inconvenientes al momento de colocar. No tengamos temor de usar nuestro equipo nuestro data lawyer, ¿no? El data lawyer es muy importante para lo que es el manejo de la cadena de frío, ¿no? Y hay que tener siempre en cuenta lo más importante, que si encontramos algún niño, no se reinicia las vacunas, no se reinicia por nada las vacunas, se continúa con lo que se tiene que dar, vacunar a los niños. Hay que dar prioridad a los niños por el tipo de vacuna, las estrategias que tengamos que usar, y siempre hay que trabajarlas las más adecuadas, las más adaptadas a nuestra realidad. Se puede hablar que puede ser masiva, puede ser en parques, puede ser en eso, pero si nosotros no podemos trabajar así, ¿cómo usar nuestras propias estrategias para el manejo de las intervenciones? Es nuestra gran responsabilidad como enfermeros, como enfermeras de inmunizaciones, enfermeras que tengamos, llegar a unas altas coberturas. Los líderes en las inmunizaciones, no los olvidemos, es de enfermería. Enfermería tiene que dar la cara, la fortaleza para que nosotros tengamos que vacunar y cubrir y que no lleguen nuestras enfermedades a nuestros niños. Yo creo que lo damos, eso es en cuanto a lo que es el calendario de vacunación regular y lo que es la cadena de frío. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza, ¿no? No olvidar nunca que el beneficio de la vacuna, de la vacunación, son mayor que los riesgos. Si tenemos más personas vacunadas, vamos a tener menos personas propensas a enfermedades inmunoprevenibles por las inmunizaciones. Hay que seguir vacunando, hay que seguir protegiendo, hay que capacitar a nuestro personal, a nuestra familia, a nuestra población y no bajemos la guardia. Hay que cuidarnos y sigamos adelante. Si tienen alguna pregunta, estoy llana a escucharlas y poder responder a las preguntas. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, sí tengo unas 2, 3 dudas. Referente al esquema de vacunación con la vacuna de la BCG, el volumen es de 0.05 a 0.1. ¿A qué depende el volumen? La vacuna tenemos que colocar al niño, es de acuerdo, no olvidemos que el peso ideal para colocar al niño son mayor que sea mayor a 2 kilos, a 2.000 gramos para colocar la vacuna. Nosotros no podemos colocar a los niños menores de ese peso, no hay que colocarla. Puede ser para los prematuros o los recién nacidos, o los que tengan con peso ideal, ¿no? Ya, o sea, los de 0.05 son Para los menores prematuros. de 2 kilos. De 2 kilos, sí. Para los prematuros esperamos su edad y es de 0.1. Ok, licenciada. Después tengo otra duda. Usted menciona de que no se reinicia. A ver, un ejemplo por ejemplo, ¿no? Si yo tengo a mi niño que se vacunó, por ejemplo, con la sarampión solamente en la primera dosis, y de ahí ya hasta los 15 años, ¿no? Que me doy cuenta que no tiene la segunda, el refuerzo. Ya. ¿Qué se hace en este caso? Ya. En ese caso ya su edad ya pasó, ya los perdió sus vacunas. Entonces le pondríamos las vacunas del adolescente, que sería la SR, la hepatitis y la DT. Yo decía que no reiniciamos en cuanto a los niños menores de 5 años. Por ejemplo, si yo encuentro en una casa por casa, me voy a vacunar y encuentro a un niño que tiene 1 año y medio, ¿no? Por ejemplo, y al niño solamente le encuentro con su primera de penta y su primera de IPV, ¿no? Entonces, si el niño todavía está menos de 5 años, yo lo puedo seguir continuando, ¿qué? Continúo con su segunda de penta, le colocaría su segunda de IPV y
y le colocaría ¿qué otra vacuna? Ya no podría ponerle ninguna otra vacuna. De ahí al mes lo vuelvo a buscar y lo vuelvo a colocar su tercera de penta y le pongo su APO. Entonces voy recuperando ese niño. Si no, por ejemplo, lo encuentro con, ¿qué le faltaría? A ver, a este niño de 1 año le tocaría su SPR, ¿no? Y voy completando la penta y le pongo la IPV al mes, le pongo la SPR, o sea, ya le pongo 3 vacunas ahí y voy recuperando. El otro mes le pongo así y voy recuperando al niño. No se reinicia. Ok, licenciada, perdón. Y la tercera, la última, licenciada, en el caso de que se rompa la cadena de frío, ¿qué tipo de síntomas, en el caso, por ejemplo, si es en Tarapoto, que el calor es excesivo, Sí. ¿Hay algún síntoma específico ante la ruptura de la cadena de frío que le produzca a la persona, que sea diferente a los efectos normales, ¿no? Ya, sí. En cuanto a la ruptura de la cadena de frío, una es que intensifica sus reacciones postvacunales. 2, que la paciente se va a volver rojo y se puede hasta infectar la zona. Se puede poner hasta como una celulitis. Entonces, de acuerdo a eso, conforme lo coloquen, puedes encontrar un enrojecimiento, puedes encontrar que se hinche, ¿no? Entonces, esas son por las mismas excesos que ella puede tener por la cadena de frío. Por ejemplo, puede hacerse como una celulitis y se te vuelve rojo, toda la parte de abajo se te comienza a volver rojo. Esos son por la ruptura de la cadena de frío, que se sabe. ¿Se puede confundir, licenciada, con una mala asepsia, la celulitis también? Sí, 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 la asepsia puede venir por eso, más la ruptura de cadena de frío intensifica. Pero sí es importante que conservemos, Tarapoto pues es bastante calor y como le decía, ¿no? Los termos muchas veces tienen que tenerlo hasta congelado, lo colocan hasta uno lo colocan las vacunas porque sí hace mucho calor, ¿no? Pero hay que evitar las rupturas de cadena de frío porque ya no vamos a colocar vacunas con su potencia inmunológica que debe de tener, ¿no? Y licenciada, y hablando de la celulitis, en el caso, ¿no?, de esa infección, si le toca el siguiente mes el refuerzo, ¿no?, al niño bueno, tiene la celulitis, ¿qué se hace? ¿Se puede demorar un mes más? O unos días. Sí, le pones en la otra mano, le pones en el otro brazo. Y en el caso que no tenga nada y que si está con tratamiento, si está con eso, no. Esperas un mesecito más que le baje. No hay problema, o 15 días. Ya no es de que bloquee el efecto de la vacuna de la primera dosis. No lo puedes bloquear. Sí lo puedes poner. Pero siempre por eso hay que mantener la asepsia y siempre hay que dar la consejería. Es muy importante cómo lo aconsejemos a nuestros padres, a nuestros usuarios para que puedan vacunarse, ¿no? Licenciada, muchas gracias. Nada de nada. Acá hay un chat. Acá hay una pregunta que dice, tengo una pregunta, de positivo ve que la visera se pone al año y también decía 2 años, un refuerzo. Así es, sí, sí, es verdad, la vacuna de la varicela se coloca al año, ¿no? Y la otra, la vacuna contra la varicela, que es al año, y la otra que se colocaba a los 2 años. A los 2 años se le coloca también al niño. Se dio la indicación bajo una directiva que se colocaba tanto al de año como a la de 2 años un refuerzo. Sí, así está dado todavía, no tenemos todavía otra directiva de que nos diga diferente. Si tienen alguna pregunta, pregunten nomás con confianza, yo les puedo responder. Y si ya no tenemos, yo creo que ya lo damos por terminado. Muy buenas noches, licenciada Jessica Zafra. Muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias a los participantes. El día miércoles le vamos a hacer adjuntar su certificado virtualmente y en físico
También le vamos a hacer llegar la diapositiva y el aula virtual. Gracias. Gracias.